Buenos días. Estamos a 17 de abril del año 2025 y hoy os voy a dar la cuarta parte del vídeo de este ciclo de estudios sobre el tema del falso Dios trino, sobre el tema del trinitarismo. Ya estuve demostrando en los últimos tres vídeos anteriores sobre este tema, como la Biblia jamás enseña por ninguna parte que Dios sea trino. La Biblia nunca dice, esa doctrina de demonio nunca la enseña de que Dios, el único Dios verdadero, sea Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya ha quedado bien claro en estos tres vídeos. En este cuarto vídeo vamos a seguir escuchando este vídeo publicado en YouTube. Es un vídeo hecho por varios falsos maestros trinitarios, sean católicos, sean evangelocos, los cuales pretenden hacer creer a la gente la mentira, la doctrina de demonios de que Dios es trino, Dios solamente hay un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos llaman a esta especie de monstruo con tres cabezas, lo llaman el único Dios verdadero. Pero resulta que, como ya vimos, ya demostré en los vídeos anteriores, Jesús habló del único Dios verdadero, ese Dios único, ese Dios uno mencionado en la Shema hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, o Jehová uno es, y que se refiere solamente al Padre Celestial. Cristo nunca enseñó que ese Dios único, ese único Dios verdadero mencionado en la Shema, fuera un misterioso ser trino formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que enseñó es que es el Padre Celestial. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Ese es el doble conocimiento que tiene que tener usted si quiere recibir la salvación eterna, la vida eterna. Satanás ha engañado al mundo entero, como dice bien claro Apocalipsis 12, verso 9, que Satanás engaña al mundo entero, y lo ha engañado especialmente por medio de un falso evangelio, que es el falso evangelio que predican la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis, y las hijas de la gran ramera, que son las mal llamadas iglesias evangélicas. Todas las iglesias evangelocas enseñan exactamente lo mismo que su madre espiritual, la gran ramera, de que Dios es trino. Bien, vamos a comenzar a seguir escuchando este vídeo publicado en YouTube sobre la mentira del falso Dios trino. De modo que comenzamos. Poner atención. La Gran Comisión. Según Mateo capítulo 28, verso 19. En esta famosa instrucción dada por Jesús, Él manda a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El uso del término nombre en singular, a pesar de que se mencionan tres personas distintas, indica una unidad esencial, mientras que a la vez se reconocen tres entidades coexisten de manera distinta. Este pasaje es considerado uno de los pilares para la comprensión trinitaria, pues enseña claramente que las tres personas son distintas, pero pertenecen a una unidad indivisible. En tercer lugar, bendiciones trinitarias. Bien, Mateo 28, 19. Como acaban de escuchar, dicen estos falsos cristianos trinitarios que es un texto fundamental que demuestra que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la fórmula llamada la fórmula trinitaria de bautismo. Pero poner atención a lo que os voy a decir. Si esas palabras las hubiera pronunciado Jesús, sus apóstoles, como por ejemplo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles, no le hicieron caso a Jesús. No le hicieron caso, porque resulta que el apóstol Pedro enseñó que el verdadero bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Igual lo enseñó el apóstol Pablo. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo. No hay, escuche bien, ni un solo versículo en la Biblia
donde los apóstoles bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, una de dos. O Jesús nunca pronunció esa fórmula de bautismo trinitaria que aparece en Mateo 28, 19, o sencillamente el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los apóstoles no le hicieron ni puñetero caso a Jesús. No le hicieron caso porque ellos jamás bautizaron en el nombre de ningún falso dios trino. Una de dos. Repito, o son palabras falsas, apócrifas, que nunca pronunció Jesús, o sencillamente los apóstoles no le hicieron caso a Jesús. Las palabras que encontramos en Mateo 28, 19, la inmensa mayoría de las traducciones bíblicas, nunca las pronunció Jesús, como os voy a demostrar seguidamente. El texto de Mateo, del Evangelio de Mateo, se sabe perfectamente que fue escrito originalmente en idioma hebreo, no en griego, en hebreo. Y en el texto hebreo de Mateo no existía por ninguna parte esa fórmula trinitaria de bautismo. Fue añadida después, cuando el texto hebreo de Mateo, del Evangelio de Mateo, fue traducido al griego. Ahí alguna mano fraudulenta introdujo esa fórmula falsa de bautismo, que jamás utilizaron los apóstoles. Repito, en el texto hebreo no existía esa fórmula trinitaria de bautismo. ¿Esto cómo lo sabemos? Lo sabemos por el gran historiador de la Iglesia del siglo IV, que se llamaba Eusebio de Cesarea. Fue obispo de la Iglesia de Cesarea. Cesarea era una ciudad que se encontraban ahí en Tierra Santa. Y en el siglo IV, Eusebio citó esa parte del Evangelio de Mateo y no citó por ninguna parte esa fórmula trinitaria de bautismo, como voy a demostrar seguidamente. Poner atención. Bueno, aquí tenéis un estudio bíblico que escribí hace años. En la descripción de este vídeo tendréis el enlace, por la que lo quiera ver. Palabras de Eusebio, del obispo Eusebio de Cesarea, libro 3, capítulo 7. Página 157. Mira lo que dijo Eusebio de Cesarea. Mientras que él, Jesús, que concibió nada humano mortal, ve cómo verdaderamente él habla con la voz de Dios, diciendo en estas mismas palabras a aquellos discípulos suyos, los más pobres de los pobres, hice hacer discípulos de todas las naciones. Y sigue diciendo, pero mientras los discípulos de Jesús estaban más probablemente o diciendo así o pensando así, el maestro resolvió sus dificultades con la adición de una frase diciendo, ellos triunfarán en mi nombre, y el poder de su nombre siendo tan grande que los apóstoles dicen, Dios le ha dado un nombre el cual es sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de las cosas en el cielo y las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra. Y mostró la virtud del poder en su nombre oculto de la multitud, cuando él le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos de todas las naciones. Él también más fielmente pronostica el futuro cuando él dice, porque este evangelio debe primeramente ser predicado a todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Libro 3, capítulo 6, página 152. Dijo el obispo Eusebio de Cesarea, siglo IV, recuerde. Con una palabra y voz, él dijo a sus discípulos, hice hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado. Libro 3, capítulo 7, página 159. Dijo lo siguiente. Vamos aquí. Y más fuerte que del hombre y por la cooperación de aquel que les dijo, hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre. Libro 9, capítulo 11, página 175. Y él ordenó a sus propios discípulos, después de su rechazo, id y hacer discípulos de todas las naciones en mi nombre. Libro 1, capítulo 3, página 20. De aquí, por supuesto, nuestro Señor y Salvador, Jesús el Hijo de Dios, dijo a sus discípulos después de su resurrección, id y hacer discípulos de todas las naciones, y añadió, enseñándoles que observen todas las cosas las cuales yo os he mandado. Libro 1, capítulo 5, página 24. Id vosotros a hacer discípulos de todas las naciones,
enseñándoles que observen todas las cosas las cuales yo os he mandado. ¿A quién podría referirse él sino la enseñanza y disciplina del nuevo pacto? Libro primero, capítulo 6, página 42. Id vosotros a todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todo lo que os he mandado. Como puede ver, aquí lo tenéis bien clarito, Eusebio de Cesarea citó 7 veces el pasaje de Mateo capítulo 28, verso 19, y en ninguna parte dijo que el bautismo sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente Jesús les dijo que fueran en su nombre, les dijo a sus apóstoles que fueran en su nombre predicando el evangelio a todas las naciones y haciendo discípulos. Y la prueba irrefutable de que Jesús jamás dijo esas palabras, esa fórmula trinitaria de bautismo, en Mateo 28, 19, de y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que esa fórmula jamás la utilizaron los apóstoles en el bautismo, sino que ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Primer texto que vemos, Hechos capítulo 2, verso 38, palabras del apóstol Pablo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos, ¿qué dice aquí? En el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. No dijo por ninguna parte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, verso 16. Dice, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 10, 48, cuando el apóstol Pedro bautizó al soldado romano Cornelio y a su familia, que dice, y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Aquí lo tenéis. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 19, 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Romanos 6, 3. Mirad lo que dijo Pablo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? No dice bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en su muerte, Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No dijo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora leamos lo que leemos aquí, miramos este importante pasaje de Hechos capítulo 22, versos 12 al 16. Mira lo que dice. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora, dice el apóstol Pablo, recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, refiriéndose a Jesús, y oiga el labor de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Atención, levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando ¿qué nombre? Invocando su nombre, es decir, el nombre de Jesucristo. Aquí lo tenéis, bien clarito. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El nombre de Jesús, no invocando el nombre de ningún falso Dios trino. Como puede ver, en todos estos textos se menciona el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pablo, por ejemplo, como hemos visto, fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Él no se bautizó invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente el nombre de Jesús, el Mesías. El apóstol Pablo dijo a los israelitas, ahí en el día de Pentecostés, cada uno de ellos, mejor dicho, el apóstol Pedro lo dijo a esos israelitos que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirían el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Lo mismo le dijo el apóstol Pedro al soldado romano Cornelio y a su familia. Ellos fueron bautizados solamente en el nombre de Jesucristo, como ya hemos visto. Jamás en el nombre de ningún falso Dios. Todos los primeros cristianos fueron bautizados en Cristo Jesús, es decir, en el nombre de Jesucristo. Esa era la verdadera fórmula de bautismo cristiano. Sin embargo, fue a partir de, repito, del siglo II cuando se tradujo del hebreo, el Evangelio de Mateo en hebreo se tradujo al griego, cuando alguna mano fraudulenta metió esa falsa fórmula de bautismo trinitario.
y si bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, si Jesús hubiera pronunciado esa fórmula falsa de bautismo trinitario, pues los apóstoles le hubieran desobedecido a Jesús. Ellos no desobedecieron jamás a Jesús. Ellos hicieron lo que Jesús les mandó. Sencillamente no conocían esa falsa fórmula trinitaria de bautismo. Fue añadida después y, repito, introducida en la versión griega del Evangelio de Mateo. Por lo tanto, citar Mateo 28, 19, como hacen estos falsos cristianos trinitarios, para enseñar que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una abominable mentira del diablo. Es un engaño espantoso enseñado por millones y millones de falsos cristianos trinitarios. Vamos a seguir escuchando este vídeo. En 2 de Corintios capítulo 13, verso 14, Pablo formula una bendición que expresa la relación entre las tres personas divinas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Este versículo no solo establece la divinidad de Cristo, sino que también resalta la unidad de la Trinidad al vincular a las tres personas en una bendición conjunta. Este tipo de afirmaciones es vital para entender cómo la doctrina trinitaria estaba implícita en la enseñanza apostólica. En cuarto lugar, en Cristo es identificado. Bueno, vamos a ver cómo mienten estos falsos cristianos trinitarios. Vamos a ir a ese texto de 2 de Corintios 13, 14 y vais a ver bien clarito como jamás se enseña ahí por ninguna parte que Dios sea trino, para que veáis cómo han falsificado esas palabras del apóstol Pablo todos estos millones de falsos siervos de Cristo, de falsos cristianos trinitarios, apóstatas de la fe, que retuercen de la forma más satánica esas palabras de Pablo que encontramos en ese pasaje. Vamos al texto de Pablo. Mirad, aquí lo tenéis. Estoy utilizando como casi siempre la versión Reina Valera de 1960. Dijo el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo. Evidentemente a quien se está refiriendo es al Señor Jesucristo. ¿El amor de quién? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? El amor de Dios. Pero no dicen estos falsos cristianos trinitarios que Dios es trino, que Dios son tres personas divinas. O sea, por lo tanto tenemos a una persona divina que es el Señor Jesucristo. Tenemos a tres personas divinas, que es Dios, que esto es lo que enseñan estos hijos del diablo trinitarios, que Dios son tres personas divinas. Por lo tanto, ya aquí de momento tenemos cuatro. El Señor Jesucristo y Dios, que es trino según estos falsos pastores, falsos ministros trinitarios. Dios, que son tres personas divinas, el Señor Jesucristo ya es el cuarto, y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo, como estos mentirosos también enseñan que el Espíritu Santo es una persona divina, pues ya tenemos 5 personas divinas. Repito, según estos mamarrachos y falsos cristianos trinitarios, hay 5 personas divinas, ya es una quintiunidad, ya no hay ninguna trinidad. El Señor Jesucristo, el amor de Dios, porque dicen que Dios es trino, Dios son 3 personas divinas, ya son 4. Y la comunión del Espíritu Santo, como dicen que el Espíritu Santo es otra persona divina, pues ya son 5 personas divinas. Vamos a ver, poner atención a lo que os voy a decir. En este versículo 14 de Pablo, ¿a quién llamó Dios el apóstol Pablo? ¿A quién le llamó Dios? Pero no veis que Dios le llama solamente al Padre Celestial, que a Cristo no le llama a Dios, sino que le llama el Señor. Si Pablo hubiera sido un mentiroso, un subnormal trinitario, como lo son hoy en día miles de millones de falsos cristianos, sean católicos o sean evangélicos, Pablo jamás hubiera escrito estas palabras, hubiera dicho lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que son 3 personas divinas, sea con todos vosotros.
Repito, hubiera dicho lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que son tres personas divinas, pero un solo Dios verdadero, sea con todos vosotros. Pero no dijo eso. Al único que le llamó Dios, aquí lo tenéis, es al Padre Celestial. Pablo no era un mentiroso, un descerebrado trinitario. Pablo enseñaba que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial. El Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Le llama Dios, en griego Theos, el Dios, el poderoso, el todopoderoso supremo, al Padre. Y luego dice, y la comunión del Espíritu Santo. No dice la comunión con el Espíritu Santo. La Biblia jamás enseña que tengamos que tener comunión con el Espíritu Santo. Lo que Pablo dijo es la comunión del, aquí lo tenéis, del, no comunión con, sino la comunión del, esa comunión que procede del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Eso es lo que significa la palabra del. La comunión jamás en la Biblia es con el Espíritu Santo, porque no es ninguna tercera persona divina. La comunión con la cual tenemos que tener los cristianos verdaderos es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, no con el Espíritu Santo, no con ninguna falsa tercera persona divina, sino con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a verlo en estas tremendas palabras del apóstol Juan. Mira lo que dijo. Abrid vuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Dice: lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Comunión significa común unión, una unión en común. Comunión con nosotros, es decir, con otros hermanos en la fe. Y mirad lo que dice ahora. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no dijo el apóstol Juan, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Por qué no mencionó al Espíritu Santo en este tremendo pasaje? Porque el apóstol Juan sabía perfectamente que el Espíritu Santo no es Dios, no es ninguna tercera persona divina, sino el poder del Altísimo, esa fuerza mencionada por Jesús en Hechos 1:8. Más recibirán una fuerza, el Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. Jesús dijo que es una fuerza, no una persona. Es la fuerza, el poder del Altísimo. La comunión que tenemos los verdaderos cristianos es de unos hermanos verdaderos con otros, y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con estos dos dioses, estas dos personas divinas. No existe ninguna comunión con el Espíritu Santo. Lo que tenemos es la comunión del Espíritu Santo. Procede esta común unión que tenemos los hermanos, los verdaderos cristianos en la fe, procede del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Eso es lo que enseñó Pablo en 2 de Corintios 12:13. Pero nuestra comunión es solamente con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo, con estas dos personas divinas, con estos dos dioses. Enseñar, como enseñan millones de falsos cristianos, de que nuestra comunión es también con el Espíritu Santo, que tenemos que tener comunión con un Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe a lo largo de más de 1600 años. Ese es el gran engaño trinitario infiltrado en la cristiandad apóstata alrededor del siglo IV. No, aquí lo tenéis del apóstol Juan. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con estos dos dioses. Tenemos una unión en común. Jamás no vais a encontrar ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. Volvamos al pasaje de 2 de Corintios mencionado por el apóstol Pablo. Bueno, como podéis ver, lo vuelvo a repetir,
Lo único que dijo Pablo es la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose a qué Dios. A ver, ¿a qué Dios se refería Pablo? A un Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no ves que se está refiriendo solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, al más grande de todos los dioses. Le llama Dios al Padre. Y luego dice la comunión del Espíritu Santo, no la comunión no, del Espíritu Santo. Es decir, procede esta común unión que tenemos con el Padre y con el Hijo, procede del poder de Dios, procede del Espíritu de Dios. Esa es la verdadera exégesis, la verdadera interpretación de 2 de Corintios 13-14. Aquí no se habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino. ¿Por qué? Porque si se refiriera a un monstruo de 3 cabezas, a un falso Dios trino, Pablo hubiera llamado Dios a los 3. Hubiera llamado Dios a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, que son el único Dios verdadero, sea con todos vosotros, es lo que hubiera dicho el apóstol Pablo. Queda clarito. Por lo tanto, 2 de Corintios 13-14 no habla de ningún falso Dios trino por ninguna parte. Sencillamente, millones de falsos pastores, millones de falsos cristianos trinitarios, sean católicos o sean evangelocos, lo que han hecho simplemente es falsificar de forma repugnante, de forma diabólica, estas palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 13-14. El apóstol Pablo en sus epístolas siempre mencionaba a los dos, a estos dos dioses que son el Padre y el Señor Jesucristo. Vamos a comprobarlo con estos 3 pasajes que os voy a leer. La gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Vamos a verlo. Son muchísimos pasajes, pero evidentemente no voy a leer todos. Vamos a leer 3 pasajes donde lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Mirad aquí, por ejemplo, habéis vuestras Biblias en Romanos 1:7. A los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. ¿Qué dice? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿No veis que solamente le llama Dios al Padre? ¿Por qué solamente le llama Dios al Padre? Porque el Padre es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Jesús, como le llama, el Señor. Si Pablo, poner atención, idiotas trinitarios, imbéciles, si Pablo hubiera sido un falso cristiano trinitario como lo sois vosotros, Pablo lo que hubiera dicho es lo siguiente: gracia y paz a vosotros de Dios, del único Dios verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si fuera un mentiroso trinitario. Si hubiera sido un descerebrado, un mentiroso trinitario. Pero no dijo eso, dijo de Dios nuestro Padre. Él es el único Dios verdadero, como enseñó Jesús en Juan 17, verso 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Lo veis que menciona solo a los dos? Al Dios Padre, es al único que le llama Dios, y luego menciona al Señor Jesucristo. Más pasajes donde vuelve a repetir lo mismo el apóstol Pablo. Mirad. Abrid vuestras Biblias en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 3. Gracia y paz, esto lo repetía constantemente Pablo en sus cartas, en sus epístolas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿No veis, idiotas, que Pablo no dijo gracia y paz de Dios que es trino, o de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿No veis que eso Pablo no lo escribió jamás, imbéciles? Pero no os dais cuenta cómo Satanás os ha destrozado el cerebro a vosotros, a los falsos cristianos trinitarios. De Dios nuestro Padre, solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo, el más grande de todos los dioses, le llamó Dios. Y al Jesús, al Señor Jesús, le llama el Señor. Y del Señor Jesucristo. Menciona a los dos dioses, el Dios Padre y el Señor Jesucristo. No mencionó a ningún falso Dios trino por ninguna parte. Vamos a seguir escuchando este patético y diabólico, patético y repugnante vídeo trinitario hecho por estos apóstatas de la fe. Como Dios.
En Juan capítulo 1, verso 1, se establece de manera rotunda que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje presenta a Jesús, el Verbo, como coeterno y consustancial con el Padre, señalando que Jesús no es simplemente un ser creado, sino que comparte la misma naturaleza divina que Dios. Esta identidad divina de Cristo fue fundamental para el desarrollo de la doctrina trinitaria, ya que señala explícitamente que el Hijo, aunque distinto, es Dios mismo. En quinto lugar, el historiador Larry Hurtado. Bueno, vámonos al texto de Juan 1.1 para que veáis cómo mienten, han estado mintiendo a lo largo de los siglos todos estos millones de falsos cristianos trinitarios, sean los católicos o sean los evangélicos. Abrid vuestras Biblias en Juan capítulo 1, verso 1. Estoy utilizando, como sabéis, la Reina Valera de 1960, que han pervertido, han falsificado este versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Eso es realmente lo que dice el texto griego? De ninguna manera. Está falsificado por los falsos traductores de la Reina Valera de 1960. Por ejemplo, mi versión, la traducción de El Testimonio de los Apóstoles, está correctamente traducido. Lo he traducido de la siguiente manera: en el principio era el Verbo es Cristo, la persona del Señor Jesús, y el Verbo era con el Dios o con el Poderoso, y el Verbo era poderoso. Mirad, los traductores de la Reina Valera, han falsificado la segunda cláusula. Cuando dice aquí el Verbo era con Dios, el texto griego dice y el Verbo era con el Dios, con el artículo, como vamos a ver ahora en el texto griego. Y el Verbo era con el Dios. Y luego dice en la tercera cláusula y el Verbo era Dios, sin el artículo definido. Y el Verbo era Dios, diferenciando así, evidentemente, a este Dios, al Dios Supremo, diferenciándolo de este segundo Dios, que es el Verbo, es decir, el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que han hecho en la Reina Valera los traductores? Pues han eliminado el artículo definido. Lo han eliminado aquí para hacer creer a los ignorantes de que se refiere al mismo Dios, de que este Dios mencionado aquí es exactamente el Verbo, es el mismo Dios mencionado aquí, que son un solo Dios. Ese es el gran engaño, la gran falsificación cometida por estos traductores trinitarios en Juan 1. Pero vamos a irnos al texto griego para que veáis lo que dice el texto griego. Vamos a desenmascarar la mentira de estos traductores endemoniados trinitarios de la Reina Valera de 1960. Mirad, aquí tenéis la traducción literal del griego al español. En principio era la palabra o el Verbo, refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. Y la palabra era hacia a el Dios. ¿Lo veis que está con el artículo? A el Dios, joteos en griego. A el Dios. Y luego dice, y Dios era, dice aquí, y Dios era la palabra. No dice, y el Dios era la palabra. Aquí no tiene el artículo definido él. Solamente aparece aquí en el primer Dios, refiriéndose al Padre Celestial. Cristo en el principio ya existía. Esto evidentemente demuestra que el Verbo es eterno, que Cristo es eterno, nunca fue creado. Porque si Cristo, el Verbo, hubiera sido creado en el principio, el texto diría, en el principio Dios creó el Verbo. Pero eso no es lo que dice. Dice que en el principio ya existía el Verbo. Ya Cristo existía antes del principio de la creación de todas las cosas. Él no forma, por tanto, parte de la creación. Si ya Él era antes, ya existía antes de la creación, por lo tanto el Verbo, que es Cristo, no forma parte de la creación. ¿Y qué más dice? Segunda cláusula. Y el Verbo estaba con el Dios. Esa es la correcta traducción. El Verbo estaba con el Padre.
con el Dios supremo. Siempre han existido estos dos dioses eternos, el Verbo y el Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y el Verbo estaba con el Dios, como dice aquí el texto griego, y Dios era la palabra. La palabra era Dios. El Verbo era Dios, es decir, un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Significa un ser poderoso, un Elohim, ¿de acuerdo? Cristo es un Dios, pero Él no es el Dios. El Dios, como leemos aquí, es solamente el Padre Celestial. Claro, al borrar de un plumazo estos falsos traductores mentirosos el artículo definido, pues entonces engañan a la gente para hacerles creer que se habla de un solo Dios, que Cristo es ese Dios. Es lo que han hecho, pero eso no es lo que enseña Juan 1.1. Juan 1.1 lo que enseña es la existencia de estos dos dioses eternos. Repito, dos dioses eternos que son el Dios Padre, llamado el Dios con el artículo, y Cristo, el Verbo, al cual se le llama Dios, sin el artículo. Esa es la correcta traducción. Por lo tanto, como muy bien lo he traducido yo en mi versión del Nuevo Testamento del Testimonio de los Apóstoles, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el poderoso, es decir, con el Dios Supremo, el Padre, y el Verbo era poderoso. Esa es la correcta y verdadera traducción de Juan 1. Así que, como podéis ver, Juan 1.1 no enseña por ninguna parte ningún falso Dios trino. Ahí no se habla de tres personas divinas, se habla de dos. El Verbo, el cual siempre ya existía en el principio, y del Padre Celestial, el Dios, Joteos en griego, de dos. ¿Dónde se habla ahí de un falso Dios trino? ¿Me pueden decir ustedes? En Juan 1.1, ¿de qué falso Dios trino se está hablando ahí? De ninguno. Es un engaño del diablo, es una mentira enseñada por todos estos millones de falsos cristianos y falsos pastores trinitarios, sean católicos o sean evangelocos. Juan 1.1 de lo que está hablando es de dos personas divinas, de dos dioses, que son el Logos, es decir, el Verbo, que es Cristo, no el propósito de Dios ni la mente de Dios como enseñan muchos retrasados mentales, no. Está hablando de la persona del Señor Jesús, Él es el Verbo, como leemos en Juan capítulo 19. Vámonos a Juan capítulo 19 para ver quién es este Verbo de Juan 1.1. Mirad, aquí lo tenéis, Apocalipsis capítulo 19, voy a leer a partir del verso 11. Sus ojos, está hablando de los ojos de Cristo glorioso, son como llama de fuego. En su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre. ¿Y qué dice aquí? Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿Os dais cuenta? El Verbo es una persona divina. Es la persona del Señor Jesucristo. No es ni el propósito de Dios, ni el plan de Dios. Es la persona de Cristo. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esto va a ocurrir, esta profecía se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ejércitos celestiales para gobernar sobre el mundo entero. Y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es la persona del Señor Jesucristo. Fue este Verbo el que siglos después se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como leemos en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, como podéis ver, Juan 1.1 es un pasaje tremendo que ha sido muy falsificado en las iglesias de la cristiandad apóstata. Es un texto que ni enseña por ninguna parte que Dios sea trino, destroza también la mentira del arrianismo, aquellos falsos cristianos que niegan la eternidad del Verbo, la eternidad del Señor Jesucristo. Y al contrario, lo que enseña es que el Verbo es eterno, nunca fue creado. Porque si hubiera sido creado, diría en el principio Dios creó el Verbo. Pero eso no es lo que dice el pasaje. En el principio ya existía el Verbo, que es la persona de Jesús, y el Verbo estaba con el Dios,
siempre ha estado con el Padre, siempre han existido estos dos dioses juntos. El Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios, sin el artículo. El Verbo era Dios, o un Dios también, que se puede traducir, y que es un ser poderoso, el Hijo de Dios. Aquel Verbo que se hizo carne y se convirtió en el Hijo engendrado de Dios cuando lo introdujo el Padre en el mundo, en el vientre de María. Es cuando pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, como leemos bien clarito en la epístola a los Hebreos. Vamos a leerlo y ya con esto terminamos esta escuela, este vídeo número 4 dedicado a esta doctrina de demonios del falso Dios trino. Mirad lo que dice Hebreos capítulo 1. Abrid vuestras Biblias en Hebreos capítulo 1, vamos a leer a partir del verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Vamos a ver ahora cuándo Dios el Padre engendró a Jesús. Y otra vez, yo seré para él Padre y él será para mí Hijo. ¿Lo veis? Jesús, este segundo Dios, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando Dios el Padre lo engendró, cuando lo engendró en el vientre de María, cuando lo introdujo en el mundo, como leemos en el verso siguiente, en el 6. Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, ¿lo veis? Es cuando el Padre lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró, le dio la vida humana en el vientre de María y pasa a ser el Hijo de Dios. Yo seré a él por Padre y él me será para mí Hijo. Ahí lo dice, aquí lo tenéis, en el verso 5. Yo seré para él Padre y él será para mí Hijo. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando Dios lo engendró en el vientre de María, como leemos en Mateo capítulo 1. Vamos a Mateo capítulo 1, verso 20. Mirad lo que le dijo el ángel a José. Mateo 1, vamos a leer el 19 también. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, a María, se propuso dejarla secretamente. Mientras José pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Solamente José era hijo de David. A María nunca en la Biblia se la llama hija de David, ella no descendía del rey David, solamente lo era José, el esposo de María. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo, es decir, procede del poder de Dios, ya que fue el poder de Dios lo que hizo que María concibiera, que Dios el Padre pudiera engendrar a Jesús en el vientre de María. Aquí lo dice, porque lo que ha sido engendrado en ella. Cuando Dios el Padre engendró a Jesús, lo engendró ahí en la eternidad en el cielo, como enseñan millones de falsos cristianos trinitarios y arrianos. Hubo un engendramiento ahí en la eternidad de Jesús, mentira, cochina y del diablo. Dios el Padre engendró a Jesús únicamente cuando lo engendró en el vientre de María. Aquí lo dice, lo que en ella ha sido engendrado procede del poder de Dios, es decir, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Dios el Padre, por medio de su poder, sencillamente tomó una semilla del descendiente carnal del rey David, que era José, y por medio de su poder, de su espíritu, lo teletransportó instantáneamente dentro de un óvulo de María, para que así se pudiera gestar el Mesías, el descendiente del rey David, del linaje de David. De lo contrario, Jesús no podría calificar para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David. Aquellos que niegan esta verdad bíblica de que Dios tomó una semilla de José y la teletransportó a un óvulo de María para que pudiera gestarse el Mesías, sencillamente no creen que Jesús, niegan completamente que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David. Y es una doctrina fundamental para tener la vida eterna. Ya lo dijo Jesús en Juan 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna. Primero,
en tener el conocimiento de que el Padre es el único Dios verdadero, el más grande de todos los dioses. Y el segundo conocimiento es creer que Jesús es el Mesías. Jesucristo significa Jesús es el Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial, el enviado del único Dios verdadero. La cristiandad apóstata trinitaria y unicitaria rechazan este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Y ahora usted ha tenido la oportunidad maravillosa de conocer este real conocimiento que lleva a la salvación, a la vida eterna, el verdadero evangelio. Para más información, mirad en la descripción de este vídeo, donde encontraréis unos estudios bíblicos muy importantes escritos por mí. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale un like y comparte este vídeo con mucha más gente para que realmente lleguen al conocimiento verdadero, a la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Os ha hablado el teólogo bíblico y no teísta Tito Martínez.